Sí, buenas tardes a todos. Yo soy Germán, socio fundador de Scrum México. Hoy tenemos a Vane aquí en este Agile Talks, el Agile Talks número 16, ¿sí? Agile Talks es una iniciativa que tenemos en Scrum México para hacer charlas y difundir más la agilidad, que es nuestro propósito como empresa. Este es el número 16. Antes estos eran presenciales, ahora son online. Tienen la gracia de esto, de conectarnos con gente que no está en la Ciudad de México. Y bueno, los abrazos son virtuales ahora. Hoy tenemos a Vane Amaya, es Agile Coach y Trainer de Scrum México, de aquí de la casa. Vane tiene un montón de años de experiencia, tiene 18 años de experiencia como consultora, instructora, en la implantación de prácticas ágiles en los equipos, mayormente de desarrollo, pero también equipos de marketing, de recursos humanos, o de people, de organización de eventos, de reclutamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Vane es miembro de dos comunidades internacionales, que es Agile Woman y Play 14. Es docente del Diplomado de Ingeniería de Software Ágil de la UNAM. Es apasionada de la ingeniería de requerimientos, de marcos ágiles y del business análisis, del Agile Business Analysis. Y justamente de eso se trata el webinar que vamos a tener hoy, de entendimiento temprano de requerimientos. ¿Por qué fallan las cosas y qué podemos hacer al respecto? De eso nos va a estar hablando Vane hoy. Así que, Vane, ¿estás por ahí? Te dejo con todo. Aquí estoy. Muchísimas gracias. Gracias a todos por registrarse, por conectarse. Y bueno, como les comentaba Germán, en estos años de historia, principalmente el rol que he tenido es el de Business Analyst, ahora ya agilizado, pero realmente es donde yo más he estado en contacto. Y todo nació porque cuando desarrollaba y a los que vamos iniciando con temas ya de desarrollo de software en la vida profesional, pues obviamente la curva de aprendizaje y la lentitud de repente, pues hace que no seamos, pues, somos junior, ¿no? Somos los nuevos. Y me desesperaba mucho cuando había un cambio de alcance, porque pues de por sí me costaba trabajo desarrollar, ¿no? En el primer trabajo, y ahora hazlo con cambios encima, y aparte yo veía que pues no eran ajustes, o sea, realmente parecía que ayer lo querían rojo y ahora lo quieren azul, y eso me empezó a llamar mucho la atención. Entonces, realmente, para poder contrarrestar esto, empecé a meterme al área y a los equipos que levantaban requerimientos para poder entender desde el lado del desarrollo y poder pues mejorar el entendimiento. Y pues eso llegó a mi vida para quedarse, ¿no? Ese fue un primer ejercicio que hice cuando desarrollaba y fue algo que llegó para quedarse en mi vida y que al final pues ha sido en lo que yo más me he dedicado, ¿no? En todo lo que va alrededor de la ingeniería de requerimientos. De hecho, este es el módulo que doy en el diplomado de la UNAM. Pero bueno, vámonos, esa fue mi historia de cómo empecé con todo esto, pero es importante que veamos la historia un poquito más en general, ¿no? Hay algunos años y fechas importantes y ahorita vamos a ver por qué, porque para entender siempre es importante el contexto. Entonces, para poder entendernos de dónde vienen estos problemas luego de entendimiento, es importante analizar nuestra propia historia. Entonces, bueno, 1940 surge Kanban, ¿no? Una forma distinta de trabajar ante la crisis que pasaba Toyota. En el 69 nace el Project Management Institute, que empieza a poner todos estos parámetros y estándares de orden en la parte de gestión de proyectos. Muy paralelo a esto empieza el florecimiento, porque desde antes ya venía, pero el florecimiento de la crisis del software en 1970. La crisis del software en particular se empezó a caracterizar por no poder identificar con claridad el costo de un proyecto, menos el tiempo, y salía con calidad muy baja. Y entonces empieza este florecimiento que empezó desde el 45, 55, pero ya en el 70 era de manifestada totalmente la crisis del software. En el 87 se publica la primera versión del Penbook.
Y el PMI ya había empezado a hacer estos esfuerzos e iniciativas para poner orden en proyectos. Sin embargo, digo, cuando estábamos en esta parte de crisis del software, no había nada en particular para poder gestionar el software. Entonces tomamos lo que había y por eso tomamos la cascada, ¿sí? Pero de manera natural, conforme la fuimos utilizando, pues siempre había algo que no quedaba, ¿no? Yo siempre digo que era como la zapatilla de Cenicienta, que a fuerza éramos la hermanastra que quería que le quedara. Y entonces para que nos entrara la zapatilla de la cascada, pues hacíamos mucho cambio de alcance. Todo era un cambio de alcance y nos la veíamos con cambios de alcance y gestionando planes exhaustivos. Pero lo adoptamos porque era lo que había. Pero de repente, o sea, no muy lejos, nace Scrum, que ya es algo hecho para nosotros, ¿no? Como les decía Germán, si bien la mayoría de mi experiencia es en desarrollo de software, aunque trabajo con otros equipos, realmente donde lo he vivido más de cerca es en desarrollo de software. En el 95 llega Scrum, en el 2001 llega el manifiesto ágil y en el 2003 nace algo muy importante porque nace el IBA, que es el International Institute of Business Analysts, y con esto surge el rol de Business Analyst. Yo lo adopté en el 2008 cuando el capítulo del IBA llega a México y me invitan a participar y dije, yo ya traía el tema de ingeniería de requerimientos, en su momento trabajaba yo temas de CMMI y mi especialidad era el tema de todas las capas que tuvieran que ver con requerimientos. Entonces en el 2003 nace el IBA y entonces ya teníamos aquí dos roles importantes, el PM, ¿no? El Project Manager, y teníamos el VA. El VA cuando nace como un rol intermediario, arrastrando, porque ya veníamos con la crisis del software, ¿no? En temas de calidad y de costeo y no sé qué. Y entonces nace como un rol intermediario, ya manifestando el no nos estamos entendiendo. Es oficial, no nos entendemos, áreas de TI y perfiles de negocio, necesitamos alguien que nos ayude y entonces nacen las disciplinas de Business Analyst. Les digo, yo adopté este rol hasta el 2008 cuando llega el capítulo a México. En el 2010, y de aquí para adelante ya es más estadística personal, yo me di cuenta que Agile ya era parte de las estrategias de las empresas en México en el 2010, ¿no? Ahí los que nos escuchan de otros países, no sé en qué momento ustedes empezaron a vivir que ya fuera una estrategia, porque ya desde antes había vestigios de estos pioneros que empezaban a hacer proyectos bajo agilidad, pero no era parte de estrategia corporativa todavía, era un tema de pioneros, ¿no? En este tema de los pioneros incluso es donde nace Scrum México, ¿no? Y Scrum México lo vivió desde un principio, donde el que te entendieran la parte estratégica del Scrum todavía costaba trabajo en esos entonces. Cuando yo sentí que ya empezó el boom de la agilidad, donde ya no solamente era una parte de la estrategia, sino que ya era algo que las empresas tomaban mucho más en serio, en lo que yo viví fue a partir del 2015, donde yo digo ya es el boom de la agilidad. Repito, hubo muchos esfuerzos antes y temas de corporativo, pero cuando empieza este boom, y yo lo resentí por el tema de cuánta generación de contenido se empezó a hacer, cuántas comunidades se empezaron a crear, cuánto se empezó a hablar del tema, cuánta demanda hubo en temas de capacitación y consultoría, es el año donde yo ubico que fue el boom. Y ahorita en el 2020, gracias a la pandemia, estamos viviendo el boom de la transformación digital, porque ya antes vivíamos temas de transformación digital, pero ahora todo se aceleró, ¿sí? ¿Por qué les presenté esto? Porque si bien de 1970, ¿no? Hacia los 2000 se veía la crisis del software en relación a calidad técnica, se veía el tema en relación a temas de estimación, como yo lo veo desde el 2003 hacia acá, es una crisis en la definición y entendimiento del problema, ¿no? O sea, ya cada vez, o sea, en vez de que nos cueste menos trabajo definir el problema que tenemos y sobre lo cual queremos una solución, se ha hecho muy difícil porque empieza a surgir en los 2000 la hiperinformación y empezamos a tener más accesibilidad, más acceso hacia información de competencia, de productos y demás, ¿no? Entonces, aquí empieza para mí esta crisis de definición y entendimiento del problema, que por supuesto con el nacimiento de disciplinas de Business Analysis se hace más evidente de necesitamos entenderlos. Pero a esto se suma otro desafío muy importante, que es el desafío de la integración.
Porque antes lo que yo notaba en los proyectos era que las empresas estaban casadas con ciertas marcas y ciertas tecnologías y entre tecnologías no se hablaban. Y en los 2000 empecé a participar en proyectos donde surgía el tema de la integración. Y entonces, tecnologías que antes no se hablaban, ahora ya se hablan. Capacidades que antes que no se tenían, ahora ya las puedes integrar. Pero es un desafío porque no es nada más conectar algo que ya está hecho con otra cosa que está hecha. A veces proponemos hacer integraciones de servicios que no están hechos, o servicios que están a la mitad o que no se han probado en ciertos escenarios. Y entonces aquí viene el desafío de la integración. Y aquí es donde empieza para mí a manifestarse todavía más este tema de la crisis, porque si bien antes, cuando surge la primera crisis del software, estaba más relacionada a que había también muchos lenguajes de programación y había ya, o sea, fue también el boom de los lenguajes de programación. Pero bueno, vienen fuerzas encontradas y viene un tema importante en contexto de entendimiento y es la fuerza encontrada del desarrollo de software o del desarrollo del producto con pues, procesos de venta. Yo aquí les voy a poner unas frases. Si ustedes tienen alguna de su preferencia, la pueden poner en el chat. Al rato vamos a platicar. La idea es que la mitad del tiempo lo use yo para charlarles y toda la demás tiempo veamos preguntas y aquí aclaremos las dudas que ustedes tengan. Esta frase, que es un clásico, ¿no? Hay que aprovechar la oportunidad. Cerramos la venta y ya después vemos cómo le hacemos. Cualquier parecido con la realidad fue totalmente a propósito, ¿sí? También tenemos la de nunca hemos hecho algo así, pero le dijimos al cliente que sí, así que pues hay que resolverlo, ¿no? Y también tenemos necesito que me digan ahorita si se puede o no se puede. Esta frase puede venir de clientes, puede venir de áreas comerciales, puede venir de jefes, puede venir de gerencias. Y el tema es que siempre nos vemos tentados a decir, pues sí, sí se puede, ¿no? O cuando decimos, no, pues no se puede, nos acorralan hasta que decimos que sí. Entonces aquí ven dos fuerzas que en vez de caminar hacia el mismo lugar, en tema de contexto, aquí es donde empieza la falta de entendimiento. Cuando el proceso comercial parece que va en sentido contrario al de desarrollo de software. Si ustedes no están en proyectos de desarrollo de software, podemos cambiar la palabra. Puede ser desarrollo de un producto, puede ser desarrollo de un servicio, puede ser generación de valor, que al final de eso se trata la parte de la agilidad. La idea y lo primero es identificar dónde chocan las fuerzas, porque para poder lograr el entendimiento tenemos que alinearlas lo más posible. Tenemos que también no ser idealistas porque al final los procesos comerciales y los de ventas pues tienen mucho tema detrás. Yo siempre he valorado a las personas que venden, a las personas que hacen un tema comercial. En su momento, para mejorar mi entendimiento, tuve un rol puro de venta, nada más para poder vivir la experiencia. La verdad es que me sirvió bastante. Pero al final tenemos que buscar cómo vamos alineando esto, porque hay un tema importante. Vender es fácil, cobrar no. Cobrar es difícil y cobrar lo justo en algo intangible como el software o un servicio es todavía más difícil. Cuando llega la agilidad, y yo generalmente por este tema de ser business analyst, generalmente hago siempre mancuerna con perfiles comerciales, ¿no? Incluso en Scrum México sigo haciendo este tipo de mancuerna y creo que es una mancuerna muy importante por el tema de contexto. Y el poderlo vivir así, yo he entendido esto, ¿no? De vender es fácil, ya cuando cobras ya no. En el tema de la cascada, cuando eran proyectos que le decían llave en mano, no, qué terror, ¿eh? Qué terror eso de la llave en mano, porque pues era cascada, entonces pues a veces pasabas 6 meses o un año en que no entregabas nada y como era llave en mano, pues no te pago hasta que me entregues. Y luego pues había el retraso y entonces las empresas se volvían locas buscando cómo cobrábamos algo que pues todavía no podíamos entregar, ¿no? Cuando llega la agilidad, la primera cosa que a mí me hizo sentido fue precisamente lo de entregas frecuentes de valor, porque ya no nada más tienes una oportunidad de retroalimentación con el cliente para que te diga eso no era lo que yo quería, sino ya tienes muchas oportunidades de que a lo mejor en una te diga eso, pero ya después te diga cosas más lindas como esto era lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, cuando llega la agilidad
y entiendo esta esencia de generar entregas frecuentes de valor al cliente, entonces es donde incluso cobrar en este esquema comercial cuando se alinea es fácil, porque al final de cuentas podemos cobrar cada que termine un sprint o cada que subamos a producción, si es que no subimos a producción cada sprint. Y entonces ahí es donde podemos empezar a alinear el proceso comercial con el proceso de desarrollo. De los que estemos aquí, no sé cuántos estén inmersos o trabajen con personas de áreas comerciales, pero si queremos lograr este entendimiento, tenemos que trabajar más codo a codo con ese tipo de perfiles, ¿sí? Ahora, vamos a ver, ¿no? Ya hablamos de agilidad en general y de entregas frecuentes de valor en general y demás, ¿no? Vamos a hablar en el tema de entendimiento, ¿dónde se da el entendimiento? Voy a tomar los dos marcos ágiles más populares, ¿no? Scrum y Kanban. Entonces, por ejemplo, en la parte Scrum, para yo poder armar el Product Backlog y el Sprint Backlog, ahí es donde debo trabajar en el entendimiento. Obviamente siempre quedan cosas en el tintero, porque con la parte Agile, el análisis se transforma también en análisis iterativo incremental y el análisis se vuelve colaborativo. El VA ya no es un rol intermediario, sino que es un rol participativo, que su función principal es fomentar esta parte de análisis colaborativo. Entonces, teniendo el Product Backlog y el Sprint Backlog, aún así cuando quedan cosas en el tintero, mientras el equipo de desarrollo se dedica a desarrollar lo planeado, pues nosotros nos dedicamos a refinar los requerimientos que vengan, ¿no? La teoría es maravillosa. Ahorita vamos a ver qué nos pasa luego en la realidad. Luego viene el Sprint Review, donde vamos a revisar qué fue lo que pasó, cómo se transformaron los requerimientos. Aquí es donde comprobamos si entendimos o no entendimos, ¿sí? Lo bueno de hacer refinamientos y de poder estar de cerca con perfiles de negocio es el poder llegar al Sprint Review y poder decir, se confirmó que sí entendimos que se buscaba o se entendió la mayoría de lo que se buscaba. Scrum en particular nos trajo el rol retador y desafiante del Product Owner, ¿sí? Donde precisamente, así como llegó alguna vez el VA, ¿no? Con esta bandera de sálvanos, porque nos tenemos que entender, el Product Owner llegó con una bandera muy similar, pero con una bandera más correcta, porque sí llegó con sí, en definición, tiene un perfil colaborativo con la gente, ¿sí? Y luego, en la parte de la retrospectiva, pues entonces aquí hablamos de qué hacemos para mejorar y generalmente en las retrospectivas, justo participé en una hoy, siempre sale el tema de entendimiento y comunicación, ¿no? Luego llega Kanban y entonces en Kanban no hay roles prescritos, pero sí hay un tema muy importante de el poder manejar priorización constante, el poder limitar el trabajo en proceso e ir categorizando el trabajo para que esta priorización constante realmente se pueda dar de manera efectiva y limitar cuántas tarjetas el equipo puede mantener en proceso durante el tiempo. Entonces, también tiene cadencias donde hay retroalimentaciones y demás, sin entrar a detalle a eso. El esquema en esencia y en teoría está puesto para poder solventar los temas de entendimiento. Pero ¿qué nos pasa? ¿No? Que de repente, pues el Sprint Backlog nos lo están cambie, porque no, o sea, en teoría debería de haber un definition of ready o definición de listo para poder desarrollar, pero nos lo brincamos, ¿no? Luego estamos en el sprint y nos empiezan a hacer cambios o empezamos a desarrollar y empiezan a salir muchísimas dudas. Llegamos al sprint review y, oh my God, esto no era lo que se acordó o no alcanzamos a probar todo o algo malo pasa. Y en las retrospectivas, pues empezamos con las divisiones y los pleitos y las culpas. Podemos utilizar las prácticas y usar estos ciclos sin ser agile y sin hacer Scrum. Yo puedo tener un product backlog, hacer un sprint review, una retrospectiva y no ser ágil, ¿sí? La agilidad es un medio, no un fin. Si el fin no se cumple, esto no nos está sirviendo. Entonces, si ya venimos arrastrando temas de entendimiento, te los vas a volver a traer al Scrum, ¿sí? Ahora, hablando de Kanban, priorización constante no es entrar lo que sea en el momento que se quiera y que todo sea urgente, ¿no? Porque de repente así lo entendimos. Entonces dices, bueno, priorización constante, demasiado constante, todo urgente, no todo claro y todo es para ayer y si nos va bien es para mañana, ¿no?
Límite de trabajo en proceso, ¿qué es eso? ¿No? Todo me lo tienen que hacer para allá. El equipo puede aguantar 20, 50, 60 tareas o no sabemos cuántas puede aguantar, entonces el WIP no existe. La categorización, ¿qué es eso? La categorización es todo es prioridad alta o es urgente y lo tenemos que sacar lo más pronto posible. Este es el contexto en el que lamentablemente luego vivimos y el tema principal es no fortalecimos las prácticas ni los roles que apoyaban al entendimiento, ¿sí? Entonces, voy a darles unos tips para cambios de fondo. Si es que están viviendo algo similar, ¿cómo le hacemos para hacer cambios realmente de fondo? El primero es priorizar, pero realmente priorizar. Priorizar no es decir, esto es alta, medio, baja, esto es urgente, rojo, rojo fuerte, rojo sangre o rojo bajito. Esa es la categorización que va como resultado de un análisis. La priorización tiene que considerar origen, impacto, que la gente comprenda por qué eso es, para qué eso es tan importante. Obviamente ayuda muchísimo para poder priorizar el esquema de tarjetas que maneja la parte Agile para poder tener los requerimientos en tarjetas lo más independizadas posible. Entonces, ahora, ¿cuál es el reto de la priorización? Pues que lamentablemente nos aislamos, ¿no? De repente de los equipos y decimos, a ver, pero quien tiene que priorizar es el negocio. Entonces, si tiene que priorizar el negocio, pues que lo hagan ellos. Nosotros tenemos que darle bases, haya product owner, no haya, sea bueno, sea malo, sepa hacer su trabajo o no, tenemos que buscar cómo conectamos, ¿sí? Y poder darles los ejemplos, análisis, escenarios para poder hacer que ellos se salgan del esquemita del que todo es urge y todo es para mañana, ¿sí? Tenemos que darles argumentos, tenemos que ayudar, ¿no? Hay un tema aquí de educación a negocio, educación a cliente, que lo mejor es con el ejemplo, con argumentos, pero lo mejor es la parte del dimensionamiento visual. Ahorita vamos a entrar un poquito más al detalle de eso. Otra parte importante de cambios de fondo es la conciencia sobre la capacidad. De aquí ayuda mucho el tema de priorización, porque en este tema de tener tarjetas con requerimientos, aunque tengamos variabilidad, es decir, sabemos que hay tarjetas que van a ser de complejidad alta, media, baja. Complejidad, no priorización, es diferente. Hablando de complejidad, aunque yo tenga variación, yo puedo decir con esa variación cuántas tarjetas un equipo es capaz de terminar en determinado periodo de tiempo, que nosotros le decimos sprints, ¿no? Y que en Kanban también podemos analizar con el tiempo cuántas tarjetas el equipo está realmente trabajando por liberar. No tenemos de repente conciencia sobre la capacidad, solo decimos que estamos muy ocupados, que tenemos mucho trabajo, pero aquí tenemos que generar conciencia no nada más de mi cansancio y mis horas de desvelo, sino generar una conciencia de capacidad para generar con calidad, no nada más trabajar por trabajar. Sin calidad no hay agilidad, ¿sí? Entonces, la primera parte de crear conciencia sobre la capacidad, cuando un equipo es muy nuevo, pues realmente vamos a confirmar la capacidad hasta que terminamos los sprints. Yo siempre sugiero que la conciencia sobre la capacidad se empiece a dar al tercer sprint, ¿no? Cuando estamos utilizando Scrum o en el tiempo de Kanban, como es flujo constante, cuando se hace en el primer bimestre una de las revisiones. Entonces, ahí decir, ahora sí, con base a hecho, cuántas tarjetas el equipo está siendo capaz de liberar con calidad, ¿sí? Y poder generar esta conciencia porque eso ayuda al tema de priorización. Si yo ya sé que por hecho y resultado mi equipo no puede pasar de un rango de 25 a 30 tarjetas por sprint, tengo que priorizar con base a mi capacidad, porque sé que si priorizo 50, pues ya fue, en algo van a fallar. Es como hacer malabares, ¿no? Con varias pelotitas, unas son de cristal, otras rebotan, otras son de plástico y rebotan, pero de repente cuando dices, yo sé que puedo malabarear 5,
y hay riesgo bajo que se me caiga una, en el momento que me pongas la sexta o la séptima, el riesgo de que se me caiga una aumenta. Y si se me cae una de cristal, pues ya no hay vuelta atrás. Entonces, las tarjetas son así. Si yo ya sé después de 3 sprints o después de 2 meses cuántas tarjetas estoy siendo capaz, ¿no?, de avanzar, con base a eso podemos priorizar y tener conciencia de esa capacidad, ¿no? Porque si no, empieza la parte de sobrecarga y empieza a bajar el tema de generación de valor. Otra cuestión importante en cambios de fondo es bajar las conversaciones alrededor del por qué y subir las conversaciones en función del para qué. El por qué es algo que nos invita siempre a justificar, ¿no? Justificar, y el para qué nos lleva más hacia objetivos, ¿no? Es una pregunta mucho más rica, es una pregunta que debe de contestar todas las historias de usuario para que puedan aparecer en un tablero, ¿no? Porque si yo les digo a alguien, oye, ¿por qué esta tarea entró con prioridad alta? Un por qué puede ser porque lo pidió el cliente, porque lo pidió el jefe en la junta, ¿no? Pero eso no me da contexto. Sí me da medio contexto de origen para ver si yo quiero preguntar más información, pero la pregunta que realmente me da contexto es el para qué, ¿sí? ¿Para qué entró esto? ¿Cuál es el beneficio? Y con la respuesta me da argumentos para priorizarla o no, porque miren, si no le saben explicar para qué, ni para qué lo hacemos, ¿no? O sea, tiene que haber un para qué, porque muchas veces estamos alimentando backlogs, así como antes alimentábamos tareas de manera nada más como para llenar el hueco porque algo se nos ocurrió. Toda tarjeta, recuerden, debe de ser conversada y la pregunta del para qué es lo que nos da una mayor riqueza en tema de contexto. Y una cuarta, digo, obviamente hay varias en cambios de fondo, pero una cuarta que tal vez no les va a gustar, pero de verdad es un arma súper poderosa, es el manejo del ego. ¿Por qué no nos va a gustar? Porque para que yo pueda lograr el entendimiento y para que yo pueda lograr lo que hablamos tanto los agilistas, de romper el silo y trabajar en equipo, la base es el manejo del ego, ¿sí? El ego en función o el ego sano de decir, yo no soy inferior a nadie del equipo, ni al cliente, ni soy superior a nadie del cliente. Todos tenemos objetivos en común, por lo tanto, estamos en el mismo barco y todos los involucrados aportamos, ¿no? El manejo del ego lo pongo como cambio de fondo porque cuando logramos manejarlo tenemos conversaciones más nutridas, menos controversiales y nos ayuda a dar contexto y por supuesto a romper el silo. Cuando una persona, ¿no? Hay personas que sí por disponibilidad de agenda tienen el tiempo muy limitado, pero hay otros que no los limita su agenda sino su actitud. Y entonces ahí empieza el ego a manifestarse. Y luego también está nuestro ego, ¿no? De decir, oye, ¿cómo esta persona no le interesa y cómo no se involucra y se siente muy acá? Y empezamos a volar, ¿no? La cabeza y la imaginación. Y entonces cuando tenemos la oportunidad de hablar y tener una conversación con esa persona, el ego nos estorba y no nos entendemos. El ego nos estorba porque de repente estamos, cuando se hacen conversaciones, esperamos nuestro turno para hablar. O sea, eso no es conversar, ¿no? Conversar es escuchar, entender y entonces yo otra vez te regreso lo que te entendí y te doy algo para que me entiendas. Pero si el ego está en medio, ya fue, ¿sí? Ahora, cuando he dicho esto, cuando en la parte de Agile Coaching es de los temas más difíciles, pero es muy padre cuando la gente ve que funciona. Y cuando doy cursos también, me dicen, oye, pero a ver, yo puedo manejar mi ego, ¿no? Con muchísimo gusto, pero a ver, que la otra persona, ese director, ese cliente o esa jefa, a ver, que ellos manejen su ego, ¿no? Lo maravilloso de esto es que cuando tú manejas el tuyo, puedes ayudar a alinear al ego de la persona. Es más, de verdad es muy sencillo poder conectar con una persona de ego subido,
Porque una persona con ego subido va a conectar con el halago. Y si yo soy capaz de bajar mi ego y puedo ser capaz de halagar y de conectar, voy a poder generar una conversación más alineada. Pero claro, si mi ego me estorba y digo, ¿cómo voy a halagar a esa persona? ¿No? ¿Qué le voy a decir? No lo voy a hacer. Entonces ya no me digan que nada más es manejar el ego del tercero. Créanme que cuando manejamos el propio, cosas bonitas alrededor pasan. No es un tema fácil, pero es un tema súper constructivo. Es un tema que creo que es la esencia, una de las esencias principales de esto de que hablamos de romper el silo, el buen manejo del ego para poder evitar que nos estorbe y realmente podernos entender. Porque si yo hablo para defenderme, olvídense que va a haber entendimiento, ¿sí? Entonces, no es defender al área de sistemas o al área de marketing o al área de RH, no es defender, es buscar cómo nos alineamos para entender, porque para eso están los objetivos estratégicos que todos deberíamos de conocer. Ahora, les voy a explicar antes de pasar ahorita las preguntas. Recuerden, ahorita vamos a interactuar. Todas las dudas, desahogos, todo lo que tengan ahí me lo van poniendo en el chat. Si es algo como más elaborado y que quieran platicar, ahorita vemos cómo les damos la palabra, pero de entrada vayan poniendo ahí en el chat. Antes de pasar a explicarles una práctica muy buena, les voy a explicar el poder de los minutos, porque algo que nos pasa mucho es que la persona que nos puede resolver una duda y ayudar a que nos entendamos no tiene tiempo, ¿no? Les decía, el no tengo tiempo puede ser un tema efectivo de disponibilidad en agenda o puede ser un tema de actitud. Generalmente cuando decimos necesito platicar contigo, no sé por qué por default todo el mundo pensamos en una hora, ¿no? Y eso decimos, no. Entonces la persona dice, uy, no, una hora de mi valiosísimo tiempo. Pues claro que no. Para podernos entender, es importante ver el todo o ver lo mismo al mismo tiempo, ¿sí? Aquí es donde entra la parte de Agile Business Analysis, que es uno de sus principios, y la combinación con el Visual Management para poder no nada más hablar, sino hablar para entendernos. Entonces, les voy a decir qué podemos hacer en 3 minutos, qué podemos hacer en 10 minutos y qué podemos hacer en 25 minutos. En 3 minutos, y todo esto está calado, ¿no? Porque les digo que este es el rol que más me ha tocado hacer en la vida. Entonces, 3 minutos para que veas algo que hice en función del dimensionamiento de tu proyecto, ¿no? Los tableros no son la única forma visual que existe de presentar, hay otras, ¿no? Tenemos que trabajar en hacer dimensionamientos más visuales. Entonces, y aparte, yo cuando les digo 3 minutos, de verdad se las cumplo para que la siguiente vez que yo les pida 3 minutos realmente me los den. El tema es que no es lo mismo hablar sobre la nada, sobre el aire, que yo darte un esquema y que tú lo veas y digas, le falta, le sobra, y generes esta curiosidad para poder seguir trabajando en conjunto. Porque ese es el tema de los sprint reviews o de las revisiones de producto, que ahí es donde, bueno, ahora sí ya puedo ver qué hicieron, y ahí es donde veo que no me entendieron. ¿Por qué no hacerlo desde antes? En 3 minutos. Esto es lo que entendí, eso no es, ¿no? Entonces, hay esquemas visuales, generalmente para 3 minutos tiene que caber en una sola hoja, un esquema visual donde estén representaciones gráficas con palabras claves y la persona pueda identificar y decir, sí, esto está bien, está mal, le falta o le sobra, o te pregunte o le generes esta parte de curiosidad. Y eso ayuda también, todos los dimensionamientos visuales ayudan a priorizar. Y les digo, caladito, ¿no? Ahora, el poder de los 10 minutos. En el poder de los 10 minutos, pues no nada más es, te enseño la hoja, la ves rápido y ya está. Ya en 10 minutos podemos complementar información faltante, sembrar más interés, explicar algún concepto o revisar algún mock-up o algún prototipo. Y se puede hacer en 10 minutos. Yo me he aventado prototipos que aparte son o sea, ahí sentados me están platicando. Yo dibujo las pantallas. Hay aplicaciones para generar mockups visuales. Hay uno que se llama Marvel App que yo uso mucho. Hay también web de la visión de Marvel. Le tomas fotos a las hojitas, le pones rápido navegación y se lo das así al cliente para que lo pueda hacer. Les digo, hay versión web para ahorita que no podemos tener juntas presenciales, se puede hacer vía web.
y en 10 minutos lo ven, te dan más información, entienden, y en 10 minutos también puedes aprovechar para explicar algún concepto importante, ¿no? Que consideres que esa persona necesita saber. Y se puede lograr en tan solo 10 minutos. Después viene el poder de los 25 minutos. En este poder de los 25 minutos, en lugar de juntas, pensar más en un concepto de una mesa de trabajo que dure 25 minutos. Recuerden, cuando pidan 3, 10 o 25, asegúrense que los cumplen. Cuando se vaya a cumplir ya el tiempo, le dicen, oye, ya se cumplió el tiempo que te había pedido, si quieres después seguimos revisando esto para ya no tomarte más de lo que te había pedido. Ya si la persona le dice, le seguimos, está padre, pero es muy importante si hacemos esto, no quememos el recurso de pedir la clásica de, oye, tienes 5 minutos y nos quitan hora y media, ¿no? Entonces, en mesas de trabajo de 25 minutos se pueden trabajar mapas de empatía, se pueden trabajar priorizaciones, ejercicios de priorización por valor y podemos sacar nuevos mapeos, pero todos realmente trabajando, no nada más en junta, sino realmente trabajando. Una de las herramientas que últimamente se puso muy, muy de moda por el hecho de no poder estar en juntas presenciales fue Miro, pero al final cualquier tipo de pizarrón o que se pueda trabajar para mapear o algún esquema gráfico les ayuda para que puedan hacer esto en 25 minutos. Ahora les voy a dar un ejemplo de 3 minutos, ¿va? Para que ya se lleven una estrategia. Esto les decía, para los 3 minutos es importante que quepa en una sola hoja, ¿sí? Los cuadritos representan una técnica que se llama backbone, que para quienes hayan utilizado la técnica de User Story Mapping, les va a familiarizar esto. El backbone es la columna vertebral, ¿no? de mi aplicación o del servicio, ¿no? O de mi producto. Para poder armar Backbone, a mí lo que me ha servido mucho es identificar primero lo verde, ¿no? El final. ¿Cuál es la acción objetivo a donde yo quiero llevar al usuario? Recuerden que esto no es un flujo. Las acciones a lo mejor no tienen nada que ver, pero es la columna vertebral que representa para ver si entendí hacia dónde vamos. Entonces, la acción objetivo donde queremos llevar a un usuario o a un cliente. Transacción, o sea, quiero que me hagan una compra, ¿no? Independientemente de qué hagan antes, cómo entren, qué opciones tenga el catálogo, mi objetivo a donde yo quiero llevar al usuario generalmente es uno y es concreto. Entonces puede ser una transacción, una recomendación, una publicación, un call to action, pero necesito establecer a dónde quiero llevar al usuario. En orden, a mí lo que me funciona es primero establecer el final, o sea, la acción objetiva a donde quiero llevar al usuario, y después el disparador, que es la caja amarilla. Entonces, empiezo por el final, como podrán ver. Pero bueno, les digo, pueden ser que ustedes lo hagan en orden y les sienta bien. A mí, digamos, me ha funcionado más empezando por el final, ¿no? El disparador, que es la primera acción que le va a llevar, ¿no?, al usuario a mi flujo maestro, ¿no? Que puede ser el entrar a una página, el darle un clic a un call to action de una landing page, o puede ser ingresar a algún tipo de sistema. Si es un servicio presencial, pues el hecho de llegar, ¿no?, a una tienda, o el hecho de llegar y solicitar información, ¿no? Y de ahí identificar acciones claves, repito, no es en flujo, sino acciones clave por las cuales pasa el usuario. Generalmente las podemos descubrir si pensamos qué va a decidir mi usuario en el sistema, ¿no? O mi usuario en la tienda, ¿no? Entonces, identifico las acciones clave. Y entonces yo puedo decir en una sola hoja, ¿no?, en un solo backbone, el disparador, el objetivo y acciones clave. Y después se complementa con algunas cosas que vienen en los mapas de empatía. No es todo, pero estas 3 caben en una hoja bastante bien. Es el say and do, el decir y hacer, y es contestar la pregunta de qué haría o diría la persona acerca de nuestro producto si lo usara en público. ¿Qué diría, no?
que está amigable, que es muy fácil, que se dificulta entrar, pero que después ya es muy amigable, que el servicio es muy bueno. ¿Qué diría si esa persona lo describiera en público? Después, el dolor principal, ¿no? El pain. ¿Qué mala experiencia identificamos podría tener esa persona al usar el producto? Ejemplo, si vamos a meternos con integraciones y en ese momento, ya saben que Murphy es maravilloso y nos asalta en los momentos más críticos de la vida. En ese momento la ley de Murphy hizo que no funcionara la integración. Entonces, ¿qué mala experiencia podría tener esa persona al usar el producto? Y la ganancia, ¿qué buena experiencia o qué ganaría esa persona al usar nuestro producto? Esto para entendimiento temprano funciona, pero también lo he aplicado cuando ya, digamos, hay un avance, de repente la gente no se entiende y entonces llega la Vane, ¿no? Y entonces me dicen, oye, ¿cómo le hacemos para volver al carril de la alineación con el negocio? Entonces, lo hacemos nada más para clarificar esto y que sea un punto de partida para iniciar o un punto de control para ver si vamos bien o vamos mal. Este ejercicio obviamente no se llena en 3 minutos, pero acuérdense que los 3 minutos son de conversación y de entendimiento con alguien. Y yo lo he logrado en 3 minutos o incluso en menos, ¿no? Ven la hoja y dicen una de dos, ¿no? Ahí te pasan información o genera la curiosidad de la siguiente junta, que puede ser de 10 minutos o de 25, ¿sí? Entonces, backbone, esto es una mezcla entre el backbone y el empathy map o el mapa de empatía. Los que me conocen y han tomado cursos conmigo, han estado en mi charla, saben que me gusta mezclar, pero sobre todo mezclas que funcionen, ¿no? Y sobre todo mezclas que no revuelvan diferentes tipos de disciplinas, sino que al final estén encaminadas hacia lo mismo, ¿sale? Y antes de pasar allá a las preguntas, porque ya quiero que me platiquen y quiero ver qué preguntas en particular tienen de entendimiento de requerimientos, les quiero compartir que de este tema de priorización, manejo de ego, capacidad y todo lo que vimos acá, obviamente con temas adicionales, voy a hacer un taller abierto al público en Scrum México. Un taller de requerimientos online con sesiones cortitas, directas y prácticas. Y aparte vamos a tener un espacio en Google Classroom donde podemos seguir la conversación y les puedo dar materiales adicionales y hacer un bonito networking. Entonces vamos a tratar a profundidad este tema de entendimiento, dimensionamientos. Vamos a dejar claro esta parte de, o más a profundidad, lo de la capacidad, priorización, manejo de ego. Y aparte, pues resolver las dudas que los participantes tengan. Entonces va a ser por las mañanas, horario de México para los que nos escuchan de otros países. Ahí en la página, en nuestro calendario de Scrum México vienen los detalles. Va a ser por las mañanitas el 5, 7, 12 y 14 de agosto y será un placer poderlos tener por ahí y poder profundizar. Pero bueno, profundicemos ahorita mientras nos alcanza el tiempo del webinar y entonces voy a pasar al chat. Voy a ver por acá qué preguntas hay. Muy bien, bueno, aquí estaban los saludos desde los países. Mario, sí, Mario, esta charla se graban. Tenemos un canal de YouTube, ahí como les decía Germán, donde lo vamos compartiendo, ¿sale? Dice Josué, la realidad supera la ficción, todo lo que dijiste es exacto, así sucede. Josué, así lo he vivido, 18 años de historia, pero saben que es donde creo más, por lo menos en misión profesional es donde yo creo que más se puede aportar, es en donde más me gusta trabajar y sí, así sucede, ¿no? Pero podemos hacer que deje de suceder o suceda menos y eso se los garantizo porque lo he vivido, ¿no? Armando dice, nos recomienda un libro. Se llama El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Ah, sí, ya me habían dicho de este libro. Del título, no se sesguen mucho, lo tienen que leer. De este libro pasa algo muy similar al libro de Scrum, que no sé si han visto el libro de portada amarilla que dice Scrum, ¿cómo hacer el doble en la mitad de tiempo? Que dices, eso lo puso el de marketing, ¿no? Para hacer que la gente se confunda de que es Scrum, pero para vender más libros. Y creo que con este de Ryan Holiday pasa algo similar, porque sí, o sea, tenemos que entender cuándo estorba, pero también entender cuándo es un ego sano y cuándo realmente lo necesitamos, ¿no? Como les decía, no soy inferior ni soy superior, ¿no?
Muy bien, déjenme ver. Mónica, ¿cuál es el nombre de la app que usas para los mock-ups? Se llama Marvel, como los superhéroes. Se los voy a poner en el chat, ¿no? App para mock-ups. Como todo en bueno, como la mayoría tiene su versión gratuita y su versión de paga, la verdad es que yo con la versión de gratuita he sido muy feliz muchos años. Lo limita el número de proyectos, pero es lo único que te limita. Se llama Marvel App. Y tiene versión para el celular, tanto en Android como en iOS, y tiene la versión web. Entonces, ahorita pueden enseñarle mockups y hacer revisiones en juntas, ¿sí? Muy bien, déjenme ver qué más por acá. Jenny Keranato, ¿cómo se aplican funcionalidades adicionales a un producto ya en el mercado? Ok, cuando el producto ya está en el mercado, tenemos una retroalimentación muy importante y pues obviamente empiezan a haber funcionalidades. Cuando ya es mantenimiento de la aplicación, mi recomendación es usar Kanban, porque las funcionalidades adicionales no van a ir apareciendo o generalmente no aparecen con el orden en el que nos gustaría para hacer un sprint planning como se hace en Scrum, ¿no? Aunque también Kanban tiene su tema de planeación, pero digamos, todo el tema de funcionalidades adicionales tendríamos que manejarlas. Digo, no sé si hasta ahí, por ahí va tu pregunta, Jennifer, si no ahorita me pones ahí en el chat. Pero la idea es, una vez que yo libero y ya está en el mercado, dependiendo el tipo, ¿no?, de funcionalidades adicionales, pues generalmente en tema, por ejemplo, contractual, lo que hacemos es anexos de contrato que incluyan la parte de funcionalidades adicionales con sprints adicionales, ¿no? Entonces, oye, si ya está en el mercado y han salido ajustes, podemos tener 2 sprints para organizadamente ir metiendo las funcionalidades o el tema de incidencias. Con tema de incidencias, cuando son, digamos, cuando no nos fue muy bien en la parte de calidad técnica, ¿verdad? Y entonces ya el tema de incidencias se nos puede desbordar. Ahí más bien les recomiendo Kanban porque las incidencias requieren flujo continuo, ¿sí? Pero bueno, Jennifer, me dices si por ahí va la pregunta, si no ahorita te la voy respondiendo. Luego por acá dice Miguel, que me sigue desde hace años. Gracias, Miguel, muchas gracias. En el caso de reglas de negocio complejas, ¿cómo adaptar historias de usuario o aplicar estas técnicas? Ok. Cuando hay reglas de negocio complejas, no va dentro de la historia. Recuerden que la historia es concreta. Tengo que decir quién lo va a usar, qué beneficios espera, ¿no? Para qué lo va a utilizar y criterios de aceptación. Los escenarios o reglas de negocio, pues son anexos o otras explicaciones o flujos que van por fuera de la historia, pero complementan. Recuerden que toda historia debe de ser conversada y justamente, en tableros digitales pues podemos escribir todo lo que queramos, pero la concepción que se hizo de que fueran post-it es para poder voltear la balanza y escribamos menos de lo que nos entendemos. O sea, subir el nivel de conversacional para entendimiento. Realmente es el objetivo de que digamos que las tarjetas deberían de caber en un post-it. Con el tema de tableros digitales, pues podemos escribir más cosas, pero tenemos que procurar que se converse y a esa historia decir, bueno, ¿es el pretexto o es el inicio o es el origen? Pero de ahí se pueden disparar diagramas, dimensionamientos, lo que requiera el equipo para poderse entender. Recuerden que en agilidad manejamos no documentación extensiva, sino la documentación que nos sirva para tener una base de conocimiento y poder hacer una generación de entrega de valor, ¿sí? Entonces, más bien esas técnicas de dimensionamiento pueden ser aplicadas a una o más historias o puede ser relacionada a cierta historia en particular. Ejemplo, las reglas de negocio, ¿sí? Y Sofía dice, ¿hay alguna recomendación de técnica para especificar requerimientos, además de historias de usuario y RUP, algo que ayude a validar el requerimiento? Para validación de requerimiento, si es que no nos está funcionando la historia, es que tenemos que fortalecer los criterios de aceptación. No hay una regla que te diga cuántos criterios de aceptación debe de tener una historia. Por experiencia, cuando yo veo menos de 3, solo cuestiono si no nos faltó preguntar algo. Tampoco digo que
3 sea suficiente, pero es de, no sé, se me hace que, porque les digo, por experiencia, mínimo tienen 3, unas tienen más. Cuando ya los criterios de aceptación son demasiados, tenemos que ver si no estamos documentando una épica o si no podemos independizar las historias. Pero para validar el requerimiento, Sofía, tendría que ser darle énfasis a los criterios de aceptación, darle criterio al criterio determinado, al definition of ready, al definition of done. Y como técnica complementaria hay especificación de escenarios, tampoco yernos a la exhaustividad de todos los escenarios. Esta técnica se las voy a poner aquí, se llama BDD. Behavior Driven Development, que son técnicas complementarias a las historias para poder documentar escenarios donde valga y merezca la pena. Porque recuerden, no hay que tender, como nos pasaba en la cascada, que hacíamos casos de uso, por lo menos yo sufría mucho con eso porque soy muy ñoña, me gusta mucho documentar, entonces yo era fan de los casos de uso, pero nadie los leía, cuando los leían, pues la redacción luego no se entendía y al final no servían para nada, ¿no? Entonces, no llenarnos de escenarios por doquier, sino hacer énfasis en dónde, pues tengamos realmente claro el requerimiento y donde veamos que la gente tiene, sobre todo los que van a ejecutar o los que van a desarrollar tienen más dudas, ¿no? Luego por acá, espérenme, que ya salieron más preguntas. Irán dice, ¿cómo es tu estrategia para llevar a tus clientes de una ideología llave en mano a uno que se pague por entregable o sprint que se generen? Bueno, miren, a ellos les conviene tener algo, o esta parte de generación de valor frecuente. Para que vayan de la mano, también depende del cliente, ¿no? Cuando hay, sobre todo los ambientes que tenga el cliente para entregar, ¿no? Hablando de desarrollo de software. En el contrato se especifica y en los acuerdos se especifica que en el momento en que la información esté en cierto ambiente donde él se sienta seguro de hacer pruebas y demás, en ese momento se paga el sprint. Si no, digamos que se hace de la mano junto con el release planning, ¿no? Recuerden que dependiendo pues el tipo de aplicación que estemos trabajando, podemos generar un MVP que podamos sacar en 2 sprints, pero de repente hay más funcionalidades que queremos sacar y pues vamos a liberar cada 3 sprints. Entonces ahí para llevarlo de la mano es importante especificar, ¿no? Dónde te voy a hacer entregas y en el entendimiento realmente comprender dónde se va a sentir tranquilo el cliente para poderme pagar y así yo cobrar, ¿sí? Entonces, Ira me dice si te contesté, si no, ahorita vamos profundizando. Te doy una mano, Vane. Acá hay una pregunta que dice si hay alguna aplicación que sirva para requerimientos, para redactar, ordenar requerimientos. Los tableros y, bueno, en los tableros debe estarte reflejando los requerimientos. Esa es la mejor de las herramientas. Ahora, para dimensionamientos complementarios a los requerimientos, a mí me ha servido muchísimo y ya últimamente sacó muchas mejoras. Una herramienta que se llama draw.io, se las voy a poner ahí en el chat, y es gratuita y es de las herramientas de Google, ¿sí? Entonces, pues ahí es una opción, ¿no? Para temas de herramientas. Y déjenme ver. Perfecto. Sofía Vane pregunta, ¿cómo vender la importancia del análisis de negocio? Que a veces se confunde, en Scrum se confunden los roles de Product Owner y de Business Analyst. ¿Cómo vender la importancia del análisis de negocio? Pues miren, para vender la importancia del análisis de negocio, la parte que a mí se me hace más efectiva y siempre la enseño en los cursos es a través de la queja. O sea, de lo que se quejen y sin usar jerga ágil, esa es la parte más efectiva de todo, sin decir que no, pues es que el Scrum dice que el Product Owner debe de hacer eso, no. El reto es sin jerga ágil y apoyándonos de las quejas, poder hacer énfasis sobre cómo mejoramos para la parte del entendimiento y el análisis colaborativo. Un argumento importante es, y creo que eso todos lo tenemos consciente, no hay un solo rol que sepa todo y maneje todas las perspectivas de un proyecto. No existe,
¿sí? Entonces, y bueno, esa es la parte de en función a fortalecer el argumento hacia el análisis. ¿Cuál es el futuro que consigo para los analistas? Pues mira, como también es mi futuro un poco, a mí lo que me gustaría es que realmente se nos permita ser ese aporte de valor en función de análisis colaborativo, que no se nos, o sea, el futuro yo lo veo en tema de que se comprenda que no somos los únicos responsables de analizar y que analizar no es escribir, ¿no? Porque luego me decían unos clientes bien buena onda, así, tú eres la que escribe, ¿no? Así de, entonces, ya ahorita ha mejorado el tema, ¿no? Ahora soy la que dibuja, ya no soy solo la que escribe. Entonces, en el futuro lo que yo veo, si seguimos por el buen camino, es que se nos entienda no como un rol intermediario, sino como un rol que fortalece el análisis colaborativo. La diferencia principal entre un Product Owner y un Business Analyst es que nosotros como Business Analyst no podemos priorizar. Eso es de Product Owner. ¿Podemos apoyar a los Product Owners en su trabajo? Sí. El mismo Scrum dice que Product Owner puede delegar y pues qué mejor que le delegue un analista, pero la priorización y la visión de producto la debe de tener el Product Owner. Aquí tienes un fan que se llama Adrián, que dice que adora la forma en la que explicas las cosas, Vane, Ay, y que muchas te, gracias, Adrián. y que te pregunta, dice que para la definición de un nuevo requerimiento se necesita un previo análisis. Dice que conoce las encuestas, preguntas abiertas, cerradas, etcétera. Si hay alguna otra técnica que identifiques que nos permite realizar un análisis productivo. Técnica para análisis productivo de la definición de un nuevo requerimiento. Técnicas, bueno, las que yo les decía de dimensionamiento, o sea, el hecho de que tú puedas graficar, ¿no? Porque una cosa son las herramientas y cómo lo escribes, y la otra es que podamos graficar. Y antes las gráficas que ubicábamos eran de solo diagramas de flujo. Eso era lo que había en la vida, ¿no? Y entonces, para poderlo complementar y hacer un análisis pues eficiente, es poder tener varias perspectivas dimensionadas, ¿no? Que podamos tener la claridad o sea, que podamos tener en un solo mapa objetivos estratégicos, funcionalidades, requerimientos técnicos y temas de gestión importantes. Entonces, ahorita que mencionaba Adrián lo de análisis previo, me gustaría detenerme ahí, porque una parte importante del Agile, les decía, ahora el análisis también es iterativo e incremental. En este análisis previo que menciona Adrián, hay que encontrar lo crítico, y lo crítico generalmente está con de desafíos técnicos. Por eso les decía lo del desafío de la integración. Donde esté hay una integración, es muy probable que podamos tener algún problema de complejidad o de entendimiento, ¿sí? Perfecto, Vane. Preguntan si recomiendas el uso de Gherkin para crear las historias. Pues más que Gherkin, la verdad es que no he utilizado Gherkin, más bien yo recomendaría para esta parte del BDD Cucumber, porque Cucumber tiene mucho, tiene el tema hermoso de la automatización. Entonces, Gherkin supongo que es similar, nada más que la verdad es que no me he metido, no sé cómo es. En el tema, supongo que puede ser similar a Cucumber, pero la idea de más que las historias, bueno, en Cucumber se pueden escribir los escenarios, ¿no? Más que las historias. Hay una derivación, pero son los escenarios. Y a partir del escenario, casi lo puedes transformar a, bueno, no casi, lo puedes transformar a código, ¿no? Entonces, no tengo experiencia con esa, pero Cucumber sí la recomiendo, pero esa más bien es para tema de escenarios. Historias de usuario, háganlas en sus tableros. Y por acá Verónica dice, ahorita estoy como Scrum Master, pero tengo dudas sobre el VA. ¿Recomiendas tomar un curso como VA o cuál sería el siguiente paso para hacer ese match con el negocio y poder entender más ese lado? Pues mira,
Hay cursos para la parte de VA. Obvio, yo te voy a recomendar mi taller de requerimientos, donde voy a ver mucho de ese tema de VA. Creo que ahí donde más recae la duda es relacionado a una pregunta anterior que decía que luego se confunde el Product Owner con el Business Analyst. Entonces, si tú quieres entender más el rol, por supuesto que el tema de VA es vital. Yo, del tema de Business Analyst, hay una entidad mexicana que se llama SEAN, Servicios Educacionales y Análisis de Negocio. El fundador de SEAN fue mi mentor. Estuvimos hace poquito juntos dando unas conferencias muy padre. Y bueno, en tema de VA, como está alineado al International Institute of Business Analysis, esa podría ser una opción. Pero la cuestión es entender, o sea, sobre todo, si el rol está en tu célula o en tu equipo de trabajo, buscar esta parte de análisis colaborativo, que no se le trate de escribano o de escribana nada más, y que si estás o sea, si es una célula Scrum, que ese analista ayude a que la mancuerna tuya con tu Product Owner sea todavía más eficiente, ¿sí? Pero si toman el taller de requerimientos, créanme que les va a servir bastante, ¿no? Es con S, es Servicios Educacionales, Servicios Educacionales en Análisis de Negocio, SEAN México, y el fundador es Gabriel Almeida. Y déjenme ver por acá. Dice Osvaldo, ¿cómo ayudar a aquellos líderes de área de negocio a definir un requerimiento que a veces ni ellos mismos saben cómo debe de ejecutarse o por dónde comenzar? Muy buena pregunta, Osvaldo, porque lamentablemente ahí es donde está la crisis, les decía yo, en definición de producto. Aquí, ellos generalmente te dan algo de información, ¿no? Hace rato escuchaba una reunión de requerimientos donde decían, pero ¿qué es lo que quieres de tu producto? Y dicen, pues que sea como Facebook, ¿no? Y ya, eso es todo. O sea, que sea como el Facebook, pero de una empresa, ¿no? Y entonces, esa respuesta lo que te indica es algo como lo que dice Osvaldo, que pues no saben ni por dónde comenzar. Alguien les dijo que quería que fuera como Facebook. Entonces, de nuestro lado, para ayudarlos, tenemos que decir, va, ¿qué podemos agarrar de Facebook? Lo mapeas, se lo das, ¿es por aquí o no es por aquí? Hacerles mucho la pregunta del para qué, preguntar mucho objetivos estratégicos. En el taller también veo un tema que se llama Customer Centricity, que es que realmente nos orientemos al cliente, porque a veces no sabemos por dónde comenzar y el origen tiene que ser el cliente. O sea, tiene que ser la persona que se va a beneficiar de lo que yo hago, que va a utilizar lo que yo hago y me va a generar y que vamos a generar valor juntos. Entonces, si no saben por dónde empezar, podemos hacer ejercicios con ellos de Customer Centricity, lo pueden buscar así en internet, para que podamos decir, bueno, si no sabes dónde empezar, empieza por lo vital. ¿Quién va a usar esto? ¿Sí? Y muy bien, Lisbeth. Ay, igual un placer que estén todos aquí conmigo. Desde Australia, Liz, ya sé quién eres, Liz. Australia y Liz, ya te ubiqué perfecto. Muchas de las historias las vivimos juntas, mi Liz, ¿no? Cualquier parecido con la realidad fue a propósito. Jennifer, qué bueno que sí fue la explicación. Y Katia, Gabriel Almeida, sí, Gabriel Almeida es la mejor recomendación que les puedo hacer. Justo con él yo empecé mi rol de VA, orgullosa de que sea mi mentor. Y él se trajo el capítulo en el 2008 y gracias a eso yo ya me formé con él y después yo trabajé en SEAN dando ahí cursos. Sí hay otras que dan, hay otras empresas que dan temas de agilidad, de temas de VA, pero la verdad es que sí, como bien lo dice Katia, yo coincido, Gabriel Almeida es el que más ha desarrollado el tema por acá en México. Ya en la última oportunidad que tuvimos de estar juntos, ya también está manejando el tema agilizado. De hecho, el BABOK, que es el Business Analyst Book of Knowledge, ya sacó un complemento, un anexo Agile. Entonces, es la parte bonita del Agile, ¿no? Y Josué dice, ¿cómo se alinea el Business Analyst con el Scrum Master? ¿Cómo apoyan al PO? Bueno, depende cómo esté la estructura, porque ahí les va. Yo he estado como Business Analyst de la mano y mancuerna directa, más bien del Scrum Master, porque así fue la estructura, o me ponen a trabajar directamente con el Product Owner, ¿sí?
Entonces, sea como sea esta parte de alineación, el tema es que si hay un business analyst, es más de apoyo al PO, pero busca o provoca el análisis colaborativo y el poder hacer preguntas correctas al equipo para que, y obviamente estar canalizando y darles la información suficiente para que el equipo pueda entender. Entonces, la alineación es, yo soy apoyo directo a Product Owner para poder dimensionar y demás. No priorizo, acuérdense que es la diferencia más importante entre Product Owner y Business Analyst. De hecho, en el blog de Scrum México, ahí en pantalla les puse les puse el link del calendario, pero en el home viene un link, un botón para ir al blog, y yo he escrito varios blogs en relación a Product Owner. Hay uno que acabo de escribir sobre ambigüedad y confusión sobre el rol, donde especifico esto, pero ahí hay varios, ¿no? Ahí con mucho gusto lo pueden checar, ¿sí? Y déjenme regresarme para ver si hay algo más por acá. Ok, ya les puso Había ahí algunas Germán. Q&A, había algunas en el Q&A y Vane, pero se me fue a internet y ya las perdí, no sé por qué, pero A si ver, vas creo al que Q&A aquí las tengo. Muy bien, ya las tengo aquí. ¿Qué bien. opinas de una implementación agile de un equipo, procesos de 33 pasos promedio, 2 tableros Kanban directivos y en Scrum para cada uno de los? ¿Es correcto? Mira, mi estimado Anonymous atendí. Les voy a decir, o sea, no es correcto, pero les voy a decir por qué. Sí, un tema importante del tema Agile es el tiempo dedicado, ¿sí? Si yo estoy haciendo todo esto, no estoy dedicando al equipo y le va a costar muchísimo trabajo generar valor. Entre más proyectos tenga encima un equipo, menos, menos flujo va a poder tener y menos ritmo sustentable, no sostenible, que es lo que busca la parte Agile. Ahora, el ideal es un proyecto a la vez. Yo ya me doy de santos y lo he logrado, que por lo menos el equipo de desarrollo, los que ejecutan, sí estén dedicados y los demás no. Y en otros casos lo que busco es que por lo menos sean dos, porque así como les decía que el contexto nos servía para entender, tener diferentes contextos en la cabeza es súper difícil, ¿no? Y ahorita lo estamos viviendo todos trabajando desde nuestra casa, porque, o sea, estamos viviendo al mismo tiempo, sobre todo cuando estaban los niños en la escuela, el contexto del homeschool con el home office, con las cosas de la casa, con la hora de la comida, ¿no? Entre más contextos tenemos, menos nos podemos concentrar y menos podemos dedicar el tiempo efectivo a un proyecto. Lo mismo pasa con tener varios procesos y cuántos Kanban y demás, ¿no? Tenemos que buscar el tiempo dedicado. El ideal es uno. Les digo, yo lo que busco es por lo menos que se vayan teniendo dos, ¿no? Luego, Jess pregunta, ¿cómo puedo conocer la capacidad de mi equipo Scrum si manejamos la estimación a través de tickets y estimamos a través del póker? ¿Qué técnicas me recomiendas? Es que el tema de la capacidad, digo, obviamente la estimación la tenemos que confirmar cuando terminamos el sprint, ¿no? O sea, es decir, yo estimé esto, ya después en la retrospectiva vemos si sí le atinamos a la estimación o se nos fue, ¿no? Pero el tema de capacidad está más relacionado al cuánto trabajo es factible para un equipo de sacar en determinado periodo de tiempo. Entonces, si tienes tickets, sería por tickets, ¿no? Si es por el tablero, pues es cuántas tarjetitas. Recuerda que esos rangos de capacidad que yo les mencionaba incluyen variabilidad, es decir, incluye que 5 tickets o 5 tarjetas fueron extremadamente difíciles, 2 fueron súper fáciles y las demás fueron medianitas. Con toda variabilidad tenemos que poder decir ese rango de cuántas tarjetas o tickets mi equipo es capaz de sacar en determinado tiempo, ¿sí? Y luego otro anónimo por acá. ¿Cómo lidiar con un product owner que identifica lo más importante y deja el refinamiento para el final por debajo de historias menos importantes? Aquí apliquen las técnicas que les di de 3, 5 y 25 minutos para forzar el refinamiento.
o bueno, no forzarlo, dije muy golpeado, para poder provocar que se dé el refinamiento en temas más tempranos. Generalmente lo dejan para el final porque prefieren ver algo más tangible. Entonces tenemos que hacer tangible lo intangible para poder refinar. ¿Cómo se hace? Pues con mock-ups, con pantallas, con dibujos. No tiene que ser un mock-up perfecto y con diseño, ¿eh? Yo los que hacía eran a mano nada más para ver el tema de navegación, o los hacía en la parte la herramienta que le dije de draw.io tiene plantillas de mock-ups que nada más arrastras, pones y ya. Entonces es darles algo, y para aquí es donde, justo para este caso en particular, es aplicar la técnica de el poder de los 3 minutos, 10 minutos y 25 minutos, ¿sí? Gustavo, ¿conoces alguna herramienta para poder prototipar funcionalidades a nivel backend? Es que para prototipar funcionalidades a nivel backend, más bien son esquemas, o más bien son como diagramas, y también se pueden hacer con el draw.io. No ubico una en particular para funcionalidades de backend. Cuando he trabajado con developers backend, los vamos esquematizando junto con los arquitectos, o lo vamos esquematizando en dimensionamientos. A veces son flujos, a veces no, a veces son cajitas, a veces son mapas, pero también me ha servido el draw.io. Una en particular para backend, no. Y por aquí ya se acabaron las preguntas. Déjenme ver si por acá, en el chat apareció algo más. José Claudio preguntaba, ¿algunos libros que nos recomiendes relacionados al manejo del Lego? Mira, en particular, no se llama así el libro, pero trae mucho sobre cómo poderlo manejar en las conversaciones, y se llama el libro Gracias por discutir, ¿sí? Está bastante gordito, pero está buenísimo. Gracias por discutir. Entonces les digo, el tema central no es el ego, pero cuando ya lo empiezas a leer en las conversaciones y discusiones, se manifiesta esta parte que les digo del poder vernos como igual y poder empatizar, ¿no? Entonces ese es el que les recomiendo. Y bueno, ya les puso ahí Cristian y Germán el link del blog. Déjenme ver. Jenny que pregunta, ¿tienes algunos tips para cambiar la cultura de proyectos a esa visión del producto? Pues mira, esto del backbone que les enseñé ya ayuda, porque ya no estamos pensando en fases ni en flujos, sino realmente son cajas, hasta visualmente son cajas. Entonces, una es utilizar el que les enseñé del backbone. La técnica completa se las voy a poner, User History Mapping. El backbone va integrado dentro de la técnica completa que se llama User Story Mapping. Esta parte de poderlo conceptualizar así ayuda mucho a la visión de producto. Y la otra es el lenguaje. En el lenguaje, dejar de decir tanto proyecto y decir más producto y servicio ya te ayuda con la parte de la cultura. Porque aparte, el tema de producto relaciona, y es un tema de customer centricity. Cuando hablo de producto, inmediatamente es más fácil que yo lo pueda alinear con la palabra cliente. Proyecto no. Entonces, también en el lenguaje nos puede ayudar mucho en tema de cultura, ¿no? Dice Rodolfo que se tiene que desconectar, pero claro, ya casi estamos terminando, y pueden dar el repaso o recomendarlo a alguien de su equipo, o verlo ahí con sus equipos cuando ya lo tengamos en YouTube. ¿Sale? Maribel dice que nos conocimos en Telmex Hub, que miren, eso fue de las cosas tristes que se llevó el 2019. Telmex Hub era un lugar increíble para compartir, ya no existe, pero sí conocí a mucha gente y tuve muchas bonitas oportunidades. Entonces seguro por ahí nos vimos, Maribel, porque mínimo era de mis lugares favoritos en el mundo, Telmex Hub, pero bueno, ya desapareció. Y Hugo estuvo conmigo ahí con Gabriel, ¿no, Hugo? Si eres tú, tomamos ahí, estuvimos juntos participando ahí con Gabriel. Sí, si eres tú. Igual, gusto saber de ti. ¿Recomiendas llevar una matriz de trazabilidad con las historias de usuario?
No la he aplicado, la verdad es que aplicando los dimensionamientos no he tenido la necesidad de hacer matrices de trazabilidad. Creo que los dimensionamientos en sí, los dimensionamientos visuales, cumplen mucho de la función de una matriz de trazabilidad y tal vez por eso yo no la he necesitado en estos años. Digo, para los que no estén familiarizados, la matriz de trazabilidad se empezó a usar mucho en el tema de PMBA tradicional para poder precisamente rastrear todo lo que va en relación a los requerimientos. Y en ese tema de la trazabilidad, generalmente las matrices eran o son, ¿no? Como que puro texto. Y el tema que cumplían era poder tener una hilación y poder decir todo lo que se desprende de un requerimiento. Entonces, yo cumplo la trazabilidad con los dimensionamientos visuales, ¿no? La matriz como tal que conocimos en el pasado, no la he vuelto a utilizar. No he vuelto a hacer presentaciones de estatus de proyectos ni matriz de trazabilidad en 6 años. ¿Quieren el estatus? Ahí está el tablero. Si quieren otro tipo de presentación, lo hago con muchísimo gusto. Trazabilidad, ahí está el dimensionamiento. Entonces ya tengo bastante que no lo utilizo, pero dimensionamientos cumplen con el objetivo. David, muchas gracias, como siempre, por acá. Bueno, la claridad me la ha dado las bonitas y las malas experiencias. Todos hemos aprendido, ¿no? De lo bueno y de lo malo, al final todo. Y bueno, antes de cerrar, ahorita que vimos el tema del entendimiento, muchas de las preguntas, hay algo importante que tenemos que considerar, que es este tema del entendimiento y de que el PO prioriza o que no se involucra o que el VA no sabe qué hacer y cómo nos alineamos, se deriva mucho, en mi opinión, por un error en la Matrix, un error un diseño que tenemos en nuestro cerebro que se llama sesgo de confirmación. Y este error de la Matrix lo que nos hace, bueno, lo que provoca es que a nuestro cerebro le mega encante alimentarse de lo que ya conoce. Le encanta. Cuando llega un concepto nuevo, la Matrix hace como que no. Yo quiero confirmación de lo que yo dije, de lo que yo creo, porque le gusta conectar, ¿no? Las neuronas y enriquecerse de los mismos temas. Cuando llega un tema nuevo y no encuentra como dónde conectarse, ahí es donde empieza la resistencia al cambio. También ahorita que me preguntaban de cuestiones culturales. Entonces, hay que considerar este sesgo de confirmación, porque eso va a provocar que ustedes tengan que explicar lo mismo que yo les expliqué de más de una manera. A la primera, de repente la gente no nos entiende porque tiene este sesgo de confirmación, tiene que hilar varias cosas. Y no sé si tengan mascotitas, pero cuando le damos medicina a una mascotita hay que disfrazarla y igual la metes en la comida o haces ahí cosas para envolverlo y que la medicina pueda entrar. Las nuevas ideas también hay que envolverlas en algo que la gente conozca. Por eso entendernos es tan importante, porque si yo entiendo la queja, como les decía hace un momento, si yo entiendo la queja, el fundamento, de dónde viene, es más fácil que yo pueda envolver mis argumentos en eso y pueda ayudar a la persona a conectar. Entonces, para el tema del sesgo de confirmación, una de las medicinas muy buenas es el fomentar el pensamiento crítico. Y eso, pues no nada más es un tema del business analysis, es un tema que podemos fomentar todos. El no cuestionar por agredir, cuestionar en función a un objetivo, en función al cliente y alinearnos por, pues mantener elevada esta bandera que yo defiendo mucho, que es la esencia de la agilidad y es la generación de valor frecuente para el cliente. Y en el tema de valor está la calidad, y para poder tener la calidad el fundamento principal es el entendimiento. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado este webinar, este meetup de Agile Talks, y pues les recuerdo que habrá curso en línea en agosto. Lo voy a impartir, voy a profundizar en todos estos temas. Cuando surge en los cursos el tema de recomendaciones o preguntas o temas para ver a profundidad,
vamos a tener un Google Classroom donde les voy a compartir referencias, material adicional, porque bueno, al final nosotros como instructores nos adaptamos, ¿no?, al grupo y siempre hay necesidades particulares, dudas específicas, entonces el espacio en Google Classroom nos va a ayudar. Ahí voy poniendo recomendaciones de libros, de herramientas, así como se los comenté ahorita, para que los tengan en un solo espacio. Y pues bueno, a nombre de Scrum México, muchísimas gracias por haberse conectado. Muchas gracias por su participación activa. Yo les traía material, pero no quise traer mucho porque precisamente quería escuchar las dudas y los temas puntuales. Espero haberles ayudado. Y ahí les dejo mis datos de contacto para que podamos seguir la conversación. Les recuerdo 2 links muy importantes. En nuestra página está el calendario de todos los cursos que tenemos y también el blog, donde hay varios blogs relacionados que he hecho en función a requerimientos. Muchas gracias, Vane, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron de todos lados de Latinoamérica y hasta de Europa. Así que gracias a todos. Nada, perfecto, Vane, muchas gracias. Y síganos ahí en el canal de Agile Talks para más charlas de estas. Síganos en Scrum México para enterarse de las charlas, de los cursos, de regalitos que damos, etc. ¿Sí? Muchas gracias a todos, excelente noche, que la pasen lindo, cuídense. Hasta pronto, cuídense mucho.